Así inicia noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central. En Caracas, en Venezuela, a partir de este momento en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están primero en titulares. En Noticia Colombia, tras el triunfo de Gustavo Petro a la presidencia, el país político debate sobre el significado e implicaciones del llamado Acuerdo Nacional por la Paz y la Vida. Mientras que se conocen los temas centrales, la extrema derecha mueve sus fichas para generar tensiones. La reunión de empalme entre el presidente electo Petro y el presidente saliente Duque bajará la zozobra. Vamos a verlo. En Noticia Ecuador, esta noche la Confederación de Nacionalidades Indígenas, la CONAIE, responde al gobierno que está lista para el diálogo, pero debe cesar la represión, la criminalización y derogarse el estado de excepción. Sucede a 10 días de un paro nacional que deja 2 muertos, decenas de heridos y detenidos. Vamos a analizarlo. En Noticia Uruguay, semana de protestas en todo el país. Este miércoles el turno fue para los trabajadores de empresas públicas de comunicación. Denuncian que hay una intención obscena del gobierno de desmantelar a Antel para entregarla a los privados. Veremos lo que está pasando. En Noticia Casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Colombia, sobre las bases de la reconciliación nacional se plantea gobernar el presidente electo Gustavo Petro. La mayoría de actores políticos reaccionan a este plan y se comprometen a contribuir en la construcción de una nueva nación. Enfrentar más de 5 décadas de conflicto solo es posible con diálogo y reconciliación. Es el fundamento de la Colombia potencia mundial, de la vida que quieren construir Gustavo Petro y Francia Márquez. Solo habrá respeto y diálogo. Es así como podremos construir lo que hace unos días llamamos el Gran Acuerdo Nacional. El Gran Acuerdo Nacional ya se comenzó a construir entre 11 millones de colombianos y de colombianas, pero tiene que ser entre 50 millones. Tiene que ser con toda la sociedad colombiana. El Gran Acuerdo Nacional tiene que comenzar a construirse a partir del diálogo regional vinculante. Los actores políticos del país han reaccionado a este discurso. El presidente del Partido Comunes y ex jefe de la desmovilizada guerrilla de las FARC manifestó la disposición de contribuir en el camino hacia la paz. Petro y Francia, cuenten con nosotros para hacer de Colombia una potencia mundial de la vida, la paz, la dignidad, la justicia social. Una Colombia productiva y que conserve el medio ambiente. Petro y Francia, en sus manos está que Colombia no vuelva a vivir 100 años de soledad. Precisamente este miércoles, ante la audiencia de la Jurisdicción Especial para la Paz, Londoño y otros ex jefes de las desaparecidas FARC-EP reconocieron públicamente su responsabilidad en crímenes de guerra y lesa humanidad asociados a la privación de la libertad. Londoño aspira a que este reconocimiento sea un estímulo más para la reconciliación de los colombianos, a la par que instó a quienes abordaron el proceso a retomar el camino de la paz. También se conoció la disposición del Ejército de Liberación Nacional a reanudar los diálogos de paz con el futuro gobierno una vez que tome posesión. Indican que Petro debe los cambios para una Colombia en paz, que aborde asuntos como la inclusión política y económica, una economía soberana y una nueva doctrina de seguridad y derechos humanos. Asimismo, la Arquidiócesis de Bogotá se comprometió con el nuevo gobierno por la paz y la reconciliación. Al presidente electo, Gustavo Petro, a la vicepresidenta, Francia Márquez, les auguramos todos los colombianos y nosotros como iglesia los mejores éxitos, que tengan la sabiduría de Dios para conducir los destinos de la historia de Colombia
y de parte de la Iglesia dispuestos a seguir trabajando, a seguir luchando por la paz, por la reconciliación y por la fraternidad de todos los colombianos. Este jueves será la primera reunión de empalme entre el mandatario Iván Duque y el presidente electo para iniciar el camino hacia un nuevo modelo de país. Ahí están parte de los hechos registrados durante esta jornada. Vamos a analizarlos sobre esa base. Para ello nos acompaña Iván Cepeda, senador de la República, defensor de derechos humanos, de la paz en Colombia. Nos acompaña desde Bogotá. Senador, buenas noches. Bienvenido. ¿Cómo está? Buenas noches, Tatiana. Es un gusto saludarla y saludar a la teleaudiencia de esta gran cadena Telesur. Muchas gracias. Han pasado, senador, 72 horas desde que Gustavo Petro en el Pacto Histórico ha resultado electo y distintos temas sobre los que se debate el país, sobre todo el país que producto de las acciones políticas que quieren sacarlo adelante. Luego le preguntaré de los que no quieren. Pero en esta construcción se debate mucho sobre cómo sería ese pacto de reconciliación nacional. ¿Usted cómo lo vislumbra? Bueno, es el planteamiento central que ha hecho el triunfante gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez. Queremos construir un diálogo con todos los sectores del país, no solamente en términos políticos, sino también sociales y económicos, para fundar un pacto que resuelva los grandes problemas de la nación. Los temas de la violencia a través de un acuerdo de paz total, una política social que haga a Colombia una sociedad equitativa y justa, los grandes problemas de los efectos del cambio climático, las relaciones internacionales con soberanía y dignidad y también con una integración latinoamericana que salga adelante en los próximos años. Así que sobre esa base estamos listos a conversar y a buscar esos acuerdos con todos los sectores, repito, de la nación. Entre estos acuerdos, usted ha citado uno. De hecho, cuando se le pregunta a otros sectores políticos en el país, dicen, tal como dice el senador Iván Cepeda, lo que estamos buscando a partir de ahora es una paz integral. Usted, planteo la misma pregunta, ¿cómo la vislumbra y quiénes deben estar? El ELN, por ejemplo, ha emitido un comunicado, fue la víspera. Hoy esta llamada, las FARC, la nueva Marquetalia. ¿Cómo lo ve usted en un hecho tan desafiante, si se quiere, de pensar con toda esta diversidad de actores armados ilegales en Colombia en una paz integral? Bueno, lo primero es la implementación efectiva, integral del acuerdo de paz suscrito en 2016, que el gobierno que termina, el gobierno del presidente Iván Duque, no implementó y por lo tanto dejó a los territorios de nuevo expuestos a la violencia. En segundo lugar, reanudar los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional y lograr un acuerdo de paz también en esa otra dimensión del conflicto armado, reintegrar y buscar que se desactiven por efectos de la implementación del acuerdo de 2016 las disidencias de lo que fueron las guerrillas de las FARC y también en otro plano muy distinto, porque no implica una negociación política, sino un acto de sometimiento a la justicia, lograr que mediante el diálogo se desactiven las redes del narcotráfico y especialmente un ejército muy poderoso que se llama el Clan del Golfo, y que opera en muchos territorios de Colombia. Y otros grupos narcotraficantes, hoy por ejemplo en Colombia, digamos, para plantear un ejemplo, departamento del Cauca, se conocen que hay organizaciones criminales ligadas directamente al narcotráfico mexicanas, pero en otras partes del país, de los Balcanes, etcétera, etcétera, y generan gran parte del baño de sangre que hemos visto hasta estos días. Prácticamente cada 48 horas un líder social o indígena o de negritudes, campesino asesinado, y el departamento del Cauca es parte de eso. Sí, de lo que se trata precisamente es de acabar con ese ciclo infernal de violencia que ha sido provocado también por una política que ha fracasado estruendosamente en las últimas 5 décadas, que es la política de la llamada guerra contra el narcotráfico o contra las drogas ilícitas. Esa guerra no ha tenido el resultado
que se ha esperado durante tanto tiempo, de acabar con el narcotráfico, sino que por el contrario se ha convertido en una espiral sin fin de violencia y de reproducir el negocio de las drogas. Así que es necesario ensayar, como lo dice el Acuerdo de Paz de 2016, un nuevo modelo para resolver el problema del narcotráfico, por la vía de salidas económicas y sociales, por la vía de la desregulación del consumo y de la producción, por ejemplo, de la marihuana, y de buscar estos procesos a los que me refiero de sometimiento a la justicia de esos ejércitos que están ligados al narcotráfico. Senador, Colombia es el principal productor, lamentablemente, de cocaína, y la mayor parte de toda esta distribución se va hacia los Estados Unidos. Esto quiere decir que, bien lo sabemos, es un asunto del crimen transnacional. ¿Qué hacer para que el resto de países, no me voy al mundo, me refiero a América Latina, nuestro continente, incluido Estados Unidos, también perciban que esto es un verdadero drama para Colombia? Bueno, en estos días se ha registrado como una noticia importante la conversación que sostuvieron el presidente Biden y el presidente Gustavo Petro, en el que este tema también apareció en medio del tratamiento de otros asuntos, pero por supuesto como parte de la agenda. Y ha quedado en esa conversación clara la idea de que hay que avanzar en una relación distinta frente a este tema, que busque, repito, soluciones que no se han ensayado hasta ahora. Lo único que se ha aplicado aquí, como se sabe bien, es esta guerra insensata que ha costado muchas vidas y que no ha traído los resultados que se han esperado. En el acuerdo de paz, en el plan de compromisos que no se ha implementado, hay un capítulo especial detallado con respecto a este tema. Hoy por hoy, ¿usted le agregaría algo, le quitaría algo? Usted fue parte, además, fundamental, clave en la construcción del acuerdo de paz entre el Estado y las distintas FARC en La Habana. ¿Lo implementaría tal como está? ¿Le quitaría algo? ¿Le incluiría algo? Yo creo que ahí hay una clave muy importante para comenzar ese camino de solución del problema del narcotráfico en Colombia. Aplicar de una manera rigurosa, integral, el acuerdo de 2016 que, como se sabe, tiene en el punto 4 esa visión distinta sobre los problemas del narcotráfico. Ahí se habla, por ejemplo, de una conferencia internacional promovida desde Colombia para buscar fórmulas transnacionales distintas para el tratamiento del problema y además de la política de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito, lo cual implica que el Estado pueda financiar y ayudar al campesinado a salir de la siembra de coca para impulsar la economía campesina agrícola. Esas son fórmulas que no han sido desarrolladas, puesto que, como ya lo mencioné, el gobierno del presidente Duque ha sido renuente a aplicar y a desarrollar el acuerdo de paz. Senador, uno de los hechos también centrales, y ustedes que han estado durante todos estos años en la oposición han denunciado de manera permanente, y es esta llamada doctrina del enemigo interno, la doctrina de seguridad nacional. Para pensar en una verdadera reconciliación en Colombia, en defender la vida, en defender la paz, que no se mate por pensar distinto, necesariamente pasa por la doctrina de seguridad nacional. ¿Qué nos dice al respecto? ¿Cómo lo vislumbran? ¿Qué tendría que cambiar? Pocos días antes de que se produjera el triunfo electoral del pacto histórico de Gustavo Petro y Francia Márquez, el hoy presidente de la República le dirigió una carta a los miembros de las fuerzas militares y de policía, planteando dos cosas esenciales. La primera es que hay que respetar los derechos de la base de las fuerzas militares y de policía, que son tradicionalmente discriminadas y que viven también al interior de su institución una situación muy precaria en materia de sus condiciones de vida, pero también la necesidad, como parte de un proceso de paz y reconciliación en Colombia, de desarrollar una doctrina que no sea la del enemigo interno. El ejército, la policía son parte del pueblo y por lo tanto no deben ser considerados
como enemigos, ni pueden considerar como enemigos al pueblo, a los jóvenes que se movilizan, que realizan protestas, o a los sectores campesinos que también reclaman sus derechos. En fin, hay que pasar la página de la doctrina del enemigo interno y hay que construir una relación de hermanamiento entre las fuerzas militares y la República. Sobre todo porque después del estallido social, para plantear también un ejemplo, hay un gran quiebre, además mucha indignación entre fuerzas militares y policía con respecto a la juventud que se movilizó de manera masiva. Y sobre el tema de la policía, que es parte del Ministerio de la Defensa, ¿qué hacer con esto, senador? Pues uno de los proyectos que presentará la bancada del Pacto Histórico al Congreso será la de la reforma de la Policía Nacional, que buscará convertir a la policía de un organismo militar que se dedica única y exclusivamente a la represión por la vía de la fuerza de la población en situaciones que se llaman de control de orden público, a un organismo civil. Y eso se logrará sacando del Ministerio de Defensa a la policía y convirtiéndola en una, repito, institución civil que esté al servicio de la protección de los derechos de la ciudadanía y no de la represión frente a la inconformidad social. Estos temas y cuáles otros, senadores, han estado contemplados. Sabemos que se han reunido ustedes como bancada de Cámara y Senado que asumen la próxima legislatura. ¿Cuáles son los otros temas centrales sobre los que se estará trabajando en esa próxima legislatura? Bueno, hay varios temas que van a ser abordados con carácter urgente. El primero es un programa de choque para resolver la crisis social que ha llevado a la pobreza y al hambre a millones de hogares en Colombia, una crisis que se ha agudizado durante la pandemia. Pero también habrá proyectos como la creación de una renta básica que pueda contribuir a resolver los problemas, repito, de miseria que hay hoy en muchos de esos hogares. Igualmente, habrá un proyecto de reforma del Congreso de la República para que los congresistas se les impida seguir traficando con influencias con relación al Poder Ejecutivo, es decir, para acabar la corrupción que hay hoy en las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo en Colombia. También para que el Congreso sea un órgano más eficiente. La ciudadanía repudia al Congreso porque los congresistas gozamos de privilegios que no tienen ningún tipo de correlato en una labor eficaz del Poder Legislativo. Así que el Pacto Histórico va a liderar una reforma para que el Congreso sea una institución democrática, transparente y eficaz. Senador, con respecto, bueno, tienen, valga decir además, mucho trabajo tan pronto comience la nueva legislatura. Sobre el tema de la renta básica, usted me dirá cuántas veces lo presentaron en la actual legislatura, pero no pasó porque habían mayorías de la coalición del gobierno. ¿Cuál es la expectativa ahora con respecto a lo que significa y cómo será ese comportamiento dentro del Congreso, en Cámara y Senado, en particular usted que es senador? Sí, nosotros hicimos el intento como oposición, no una, sino varias veces, de lograr una ley que hiciera posible la renta básica, que es un salario que reciben los hogares que están en situación de pobreza extrema en la sociedad. Hoy que tenemos la posibilidad de alcanzar mayorías mediante alianzas que se están haciendo en este momento con otras fuerzas políticas que no hacen parte de nuestra coalición, podemos vislumbrar la posibilidad de la aprobación de leyes progresistas y de carácter social como esta de la renta básica. ¿Cuáles otros sectores, senador, con quienes que no sean parte del pacto histórico que llevó a este triunfo histórico en Colombia se está dialogando, negociando para lograr esas mayorías? Bueno, en este momento ya hay acuerdos con los sectores del centro político de nuestra coalición de gobierno, ya hacen parte sectores de la Alianza Verde
y también de otros partidos que están ubicados en el centro, y se está trabajando una coalición con los sectores liberales e incluso de otros partidos que han sido partidos de gobierno en el pasado, para obtener esas mayorías que son parte de la estrategia de acuerdo nacional, que, como lo decía, es una base fundamental de la política del gobierno del presidente Petro. Senador, estoy a punto de despedirlo, pero no me quiero dejar de preguntarle sobre dos hechos. Uno, y es cómo desde sectores de la extrema derecha, pero acompañados también por sectores económicos, empresariales, y además con la caja de resonancia de medios de comunicación, intenta generarse zozobra, que se necesita urgentemente conocer quién será el nuevo ministro de Hacienda, que funge con funciones de ministro de Economía en Colombia, para que se logre estabilizar el país. Todas estas situaciones que estamos viendo en las horas y van pasando rápidamente de una a otra. ¿Usted cómo lo ve? Pues como intentos de alguna manera obstaculizar y debilitar el tránsito hacia el nuevo gobierno. Nosotros llamamos a que no se utilice ninguna estrategia de pánico económico para dificultar o obstruir el nuevo gobierno y sus políticas. Ahora bien, hemos dicho, vamos a asumir una actitud de apertura, de diálogo, así que hacemos ese llamado para que podamos encontrar las vías del entendimiento y que no persistan las campañas que se utilizaron de una manera pues tan perversa en la pasada campaña electoral, cuando se intentó a través del miedo disuadir a los electores de que apoyaran con su voto a Gustavo Petro y Francia Márquez. Y en particular con el uribismo, Uribe Centro Democrático, senador. Sí, por supuesto, ahí tenemos una discusión que ha durado a lo largo de los años, casi 2 décadas, pero hoy ya podemos decir que hemos derrotado en la política a esos sectores de extrema derecha, así que nosotros en la victoria no seremos mezquinos, por el contrario, repito, vamos a incentivar el diálogo, ese es nuestro propósito, y vamos a perseverar en esa estrategia. Para despedirlo, ¿cómo se logró esa victoria? Todos estos sectores, algunos incluso diversos, pero que se unieron en el pacto histórico. Ver, senador, desde tantas partes tan remotas de esa llamada Colombia profunda, la gente votando, negros, indígenas, campesinos, de esa Colombia de la que incluso en América Latina pues muy pocos conocerían, pero se vio a través de las redes sociales. ¿Cómo se logró esa victoria? El presidente Petro y la vicepresidenta Francia Márquez han obtenido la votación más cuantiosa en la historia de las elecciones presidenciales en Colombia. 11.200.000 ciudadanos votaron por ellos. Y entre esa inmensa votación hay que destacar, como usted bien lo dice, los sectores populares, especialmente en las zonas rurales, que para votar tienen que hacer prácticamente una epopeya. Hay personas que tienen que recorrer 2 días de camino hacia una urna electoral. Y en esta oportunidad vimos cómo, utilizando toda clase de medios de transporte, recorriendo distancias enormes, se movilizaron para elegir a nuestro candidato presidencial y a Francia Márquez, que como se sabe es una lideresa popular. También los jóvenes se movilizaron de una manera ejemplar. Las mujeres contribuyeron de una manera particular a que triunfáramos. Así que esta ha sido una victoria conseguida con muchos esfuerzos, pero que también refleja que en Colombia ha emergido una conciencia profunda desde el punto de vista político sobre la imperativa necesidad de un cambio histórico. Muchísimas gracias. Un cambio histórico que comenzará el próximo 7 de agosto cuando asuma el presidente ya en funciones, Gustavo Petro. Senador, gracias. Muy buenas noches. Gracias siempre. Gracias a ustedes en Telesur, como siempre también. Muchas gracias. Así vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia, Ecuador.
Esta noche la Confederación de Nacionalidades Indígenas, la CONAIE, responde al gobierno que está lista para el diálogo, pero debe cesar la represión, la criminalización y derogarse el estado de excepción. Esto sucede a 10 días de un paro nacional que deja 2 muertos, decenas de heridos y detenidos. Vamos a presentarles este panorama y lo analizamos al volver en Es Noticia. Construimos carreteras para fortalecer la economía del país. El gobierno nacional invierte más de 11.000 millones de bolivianos en 17 dobles vías para los departamentos de Santa Cruz, La Paz, Oruro, Cochabamba, Chuquisaca y Tarija. Las carreteras impulsan el desarrollo, la inversión pública y generan más empleos para todas y todos los bolivianos. Estamos saliendo adelante. Pide a tu cable operadora la nueva señal de Telesur HD. Avanzamos tecnológicamente, por eso cambiamos a los satélites. IS-34 para la señal en español, desde Sudamérica, América del Norte y parte de Europa Occidental. IS-14 para la señal inglés y español, desde el sur de Estados Unidos, el Caribe, América Central y Suramérica. Porque llegamos a nuevos territorios. Conéctate a nuestras pantallas. Desde América Latina hasta Europa, el mundo sintoniza Telesur. Telesur siempre da más. En Noticia de Ecuador se cumplen 10 días de protestas populares masivas que exigen poner fin a políticas gubernamentales que afectan a los sectores más vulnerables. Entre tanto, el gobierno del presidente Lasso informó que analiza la propuesta de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, la CONAIE, para el diálogo. En Quito, miles de indígenas de la Amazonía y sierra del país marcharon pacíficamente por las zonas neurálgicas del centro de la capital, donde se generaron fuertes enfrentamientos. Las consignas de los manifestantes muestran el repudio a la muerte violenta de uno de sus miembros en la ciudad del Puyo, quien fue impactado por una bomba lacrimógena en su cabeza mientras participaba de las manifestaciones contra el gobierno de Guillermo Lasso. Los pueblos indígenas nos encontramos de duelo por la pérdida de nuestros hermanos indígenas de la ciudad de Puyo. Aún no sabemos el número de las víctimas que han fallecido. Heridos, tenemos un sinnúmero de heridos. La gente, las nacionalidades están parando. Nosotros no vamos a decaer. Por su parte, el ministro del Interior incriminó y calificó como terroristas a los manifestantes. Además, dio solo algunos detalles de los incidentes que se desarrollaron en la ciudad amazónica tras la muerte del comunero quichua. Han incendiado toda la infraestructura de policía disponible, vehículos especialmente, y tienen sitiado en diferentes espacios el ingreso a la ciudad. Insisto, con armas y con armas ancestrales y con explosivos. Sin embargo, los pueblos indígenas que persisten en sus demandas desde la capital rechazan esas acusaciones. Por tener estas lanzas nos han llamado terroristas, por hablar fuerte nos han llamado y nos han tildado de terroristas. No somos terroristas, señor presidente, señor ministro del Interior, no somos terroristas. Nosotros, los pueblos indígenas, siempre hemos sido
hemos tenido nuestras lanzas. La presencia de miles de indígenas y enfrentamientos que se aprecian en la capital y en distintas provincias del país se asemejan a otras movilizaciones en las que se exigieron cambios en las políticas estatales que afectaban a la población y en las que también se registraron múltiples casos de represión. Incluso en la Amazonía ha sido una represión brutal y esto, usted sabe, el pueblo sabe, toda acción genera reacción. Y en este caso el gobierno ha sido uno de los gobiernos más violentos, incluso con sus medidas económicas en contra del pueblo ecuatoriano. En tanto, la máxima autoridad de la CONAIE, la principal organización indígena, exponía su disposición al diálogo. Compañeros, siempre hemos tenido nuestra apertura al diálogo. Solo hemos dicho que los diálogos no pueden ser para burlarse del pueblo ecuatoriano. Por ello, luego de este año, hemos venido decidiendo colectivamente, después de 7 días de mantenernos en el territorio. Era tiempo suficiente que el gobierno nacional responda a estos temas. Varios fueron los intentos de las delegaciones y manifestantes por llegar al Parque El Arbolito. Incluso uno de los pedidos es desmilitarizar este lugar, que es considerado simbólico y ancestral para las organizaciones indígenas. Henry Pillajo, Telesur, Ecuador. ¿Qué pasa esta noche? De inmediato vamos a Quito, hasta el centro de la capital ecuatoriana, con Orlando Pérez, nuestro compañero de labores. Ya regresaste a la corresponsalía, más temprano te veíamos precisamente en la calle y detrás de ti, pues mucha movilización, pero también bastante represión. Preguntarte cómo termina esta jornada en el país, no solamente en Quito, en otras ciudades en las que también nos has contado durante estas largas jornadas, Orlando, que se han movilizado masivamente. ¿Qué tal, Tatiana? Sí, efectivamente es casi imposible poder cubrir en la zona de lo que veíamos hace pocos minutos en el programa anterior, porque efectivamente la represión es muy fuerte, el gas inunda toda esa zona y muchas de las personas que se encontraban ahí, los vecinos, los habitantes de esa zona han tenido que refugiarse, porque efectivamente parece que la consigna de la policía, del gobierno en particular, por supuesto en este caso, es desalojar esa zona que se llama zona de paz y humanitaria, es decir, de protección para la gente, pero parece que el gobierno está decidido, completamente decidido, a desalojar toda esa zona, porque además, yo creo que eso es importante saberlo también, hubo otra marcha, en cambio, de los sectores potentados, ricos, burgueses, para llamarlos de alguna manera, del Ecuador, que movilizó en autos de lujo a las personas que se oponen a la marcha con epítetos racistas, provocaciones orales violentas contra el indigenismo, frases racistas, homofóbicas, xenofóbicas, que no permiten precisamente garantizar un diálogo y un acuerdo de paz. Y por otro lado, al finalizar la jornada, Tatiana, es bueno señalar que varias organizaciones de orden internacional, organismos de derechos humanos, incluso la OEA del señor Luis Almagro, sentaron su preocupación, hicieron saber su preocupación de lo que ocurre en el Ecuador. Pues ya no es solamente una situación interna que llama la atención, sino que fuera del país, llamadas de organismos internacionales, personalidades, la Internacional Progresista, el Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla, etcétera, etcétera, se han pronunciado sobre esto. Y al mismo tiempo, me parece que es muy importante considerar que la situación no se presta precisamente para dialogar, porque hay posturas, como digo, de parte de los sectores potentados de la capital de los ecuatorianos, de Guayaquil, que impiden que se pueda llegar a un acuerdo, a una conversación en base a lo que ha dicho la CONAIE y lo que ha dicho el propio Leonidas Issa. Hay un elemento que no podemos descartar a esta hora también, que es bueno que nuestra audiencia lo conozca, más allá de las imágenes de las movilizaciones que pueden parecer en un momento determinado redundante, y tiene que ver con que la CONAIE y Leonidas Issa han dicho que no quieren, no necesitan mediadores o intermediadores para conversar y hablar. Ellos lo que solicitan es una veeduría del proceso para que los acuerdos que se están poniendo sobre la mesa, si es que se llegan a determinar y a acordar, valga la redundancia, evidentemente sean cumplidos, porque una buena parte de la discusión que hay, y he consultado a varios de los dirigentes, asesores de la CONAIE, es: sí, nos podemos sentar,
firmamos un papel. ¿Y después qué va a pasar? Después no pasa absolutamente nada. De hecho, hay un punto muy importante y por eso es clave que se entienda afuera de Ecuador lo que está pasando. El presidente, en su carta dirigida el sábado pasado a la CONAIE, al señor Alfredo Leonidas Diza, le dijo que habían declarado la emergencia en el sistema de salud. Hasta el día de hoy, no hay ni un solo decreto, no hay ni una sola medida, no hay recursos que vayan al sistema de salud para que efectivamente se haga real esa propuesta que dice el presidente que se ha cumplido, es decir, declarar en emergencia el sistema de salud. No hay. Entonces, frente a eso que ha dicho la CONAIE, tú lo has mencionado, lo has comentado también, es el cese inmediato de las acciones de represión y criminalización de la protesta que se mantiene, por ejemplo, en boca de lo que veíamos en el reportaje de Henry de parte del ministro del Interior, el general Patricio Carrillo. ¿Qué más han dicho? Derogatoria del estado de excepción y garantías de no imponer nuevos decretos en el marco del actual paro nacional. Mientras estamos conversando, mientras estamos dialogando, mientras está la gente manifestándose, ya se han instaurado algunas medidas, se toman decretos, se nombran a personalidades del pasado cuando hubo el feriado bancario al frente del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Por lo tanto, estas palabras que se expresan en un papel se niegan o se contradicen con lo que hace después de los decretos del presidente Guillermo Lasso y por eso la CONAIE reacciona. ¿Qué también ha dicho? Cese al ataque y respeto a las zonas de resguardo humanitario. En las imágenes que vemos, en las imágenes que hemos podido registrar, evidentemente eso no está ocurriendo. Por el contrario, el desalojo que intentan hacer es muy fuerte, es muy violento y ya sabemos qué consecuencias trae esto. Hemos sido testigos de ver a personas ahogándose, asfixiándose, mujeres con niños en brazos tratando de salvar su vida y eso efectivamente no da cuenta de lo que pide la CONAIE, es decir, que se respete el resguardo humanitario. Y por último también, evidentemente está en la disputa política, que toda la agenda sea puesta en la mesa y no existan puntos inviables para el gobierno, sino esfuerzos para atender el clamor ciudadano, ha dicho la CONAIE frente a esto. Entonces, en este panorama vale la pena conversar entonces a partir de esos elementos, ¿qué es lo que se espera para mañana, Tatiana? Yo lo que veo, de lo que se analiza, es posible que en pocas horas más, en la noche, alrededor de las 23 horas de acá, haya un nuevo pronunciamiento de la CONAIE. Lo que se ve efectivamente es que no hay puntos de encuentro, no hay contactos que permitan abundar en el debate, a pesar de que el ministro de Gobierno, el señor Francisco Jiménez, ha dicho que toma nota de la respuesta de la CONAIE y por supuesto frente a eso hasta ahora no ha habido ningún resultado. Esperemos que esta 10ª jornada no termine con mayores actos de violencia, porque en algunas zonas del país sí efectivamente la policía ha sido muy violenta. Un hecho particularmente importante, interesante también, es que en zonas donde el presidente Guillermo Lasso obtuvo una alta votación, como la provincia de Ambato, donde tenía incluso además por sobre el 70% de aceptación y de votación. Eso, por ejemplo, no ocurrió el día de hoy. Prácticamente la ciudad de Ambato fue paralizada, por la manifestación del movimiento indígena de esa provincia. Así que estamos en estas circunstancias planteándonos que este es un nuevo escenario de conflicto que no va a terminar siendo ya la 10ª jornada. Algunos habrían esperado que esto se resuelva. No te olvides, además, Tatiana, para finalizar, que el anterior paro, el anterior estallido, al día 13, efectivamente se sentaron a negociar con el señor Lenín Moreno Garcés y en ese entonces, obviamente, hubo un acuerdo y se terminó ese movimiento que tuvo un saldo de 11 muertos, más de 1.000 heridos, más de 1.200 detenidos, Tatiana. Esto es un asunto que hay que recordar. De hecho, hemos preparado un informe que ya les vamos a presentar. Gracias, Orlando. Muy pendientes de todo ello. Buenas noches. Buenas noches a ti. Buenas noches. Vamos a entrar con el análisis. Para ello nos acompaña Ernesto Anciet, analista político ecuatoriano, experto en relaciones internacionales. Nos acompaña desde Quito. Ernesto, bienvenido. Muy buenas noches. Ernesto, yo no lo escucho. ¿Usted me escucha? Yo escucho perfecto. Ya lo escucho. Muy bien. Hola, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Importante escucharnos para podernos comunicar y transmitir a toda nuestra América Latina, el Caribe y el mundo un mensaje claro. Ernesto, el comunicado de la CONAIE, por ahí quiero comenzar. Lo que están diciendo ahora no es
la práctica en sí misma de los 10 puntos de la agenda que con ella comenzaban este paro nacional. Ahora lo que están exigiendo es que todos estos puntos estén sobre la mesa, se debatan los temas, pero sobre todo que se acabe la represión, que se derogue el estado de excepción y que se acabe la criminalización. ¿Cuál es su opinión? Aquí acaba de pasar algo absolutamente interesante desde un punto de vista de la política. El gobierno del presidente Lasso cometió el error de hacer un falso paralelismo con las protestas del 2019 del gobierno de Lenín Moreno, y él pensó que esto era algo que se iba a agotar, y incluso algunos de sus voceros habían mencionado que se iban a iniciar procesos de judicialización. ¿Qué es lo que sucedió? Cometió el error, entre otras cosas, de querer arrestar a Isa, y esto lo que hizo es enardecer más a la población. Entonces, de lo que tú tenías movilizado un número considerable de personas, esto se multiplicó por 10. Y lo que estamos viendo en comparación al 2019 es mucha más gente en Quito. Lo mismo está pasando desde los puntos de negociación. Se hizo una oferta de 10 puntos en los cuales uno sabe que en temas de negociación uno cede ciertas cosas, acepta otras cosas, pero básicamente lo que hace es sentarse a dialogar. Y lo que se hizo, insisto, a través de voceros que parece que están trabajando en contra del presidente, es básicamente desestimar no solo los 10 puntos, sino deslegitimar a las mismas personas. Imagínense usted que se les acusó a los indígenas, estamos hablando de gran parte de la población del Ecuador, de ser financiados por el narcotráfico, un asunto que es totalmente sacado de los pelos, del que además no se ha dado ninguna prueba. Entonces, ¿qué es lo que tú estás haciendo? Desde una perspectiva de gobierno, con una muy mala lectura política, a mi juicio, desestimar el reclamo que no es solo del mundo indígena, es un reclamo que es y corresponde también a la gran parte del de ecuatorianos que han sufrido muchísimo. La ventaja que tuvo Moreno en algún punto es que llegó el COVID y la protesta social, por las mismas limitaciones de movilización, se vio muy, muy reducida. En la actualidad, Guillermo Lasso no tiene esa ventaja, y lo que debería hacer es sentarse a negociar. A mi juicio, si es que no lo hace, dentro de poco tiempo ya no va a haber ni siquiera la posibilidad de negociar, y lo que tú vas a tener es que se va a tener que dar una cesación inclusive del gobierno por una vía democrática, ya sea revocatoria del mandato o incluso poder acudir a otras figuras que la Constitución te permite, como muerte cruzada. Para cerrar la idea, ratificándolo una vez más, una pésima lectura política de lo que está sucediendo este momento por parte del gobierno, que le ha llevado a cometer una serie de errores que han enardecido la protesta social. La preocupación del tema de la muerte cruzada, dicen algunos voceros del gobierno que eso no se contempla por ahora, pero pareciese que entonces sí, en algunos sectores cercanos al gobierno, Ernesto, podría estarse discutiendo, se lo pregunto, pero además sumo, parece que están dejando solo al presidente Lasso, entre otras cosas, con esa pugna tan evidente desde hace meses con la Asamblea Nacional. Como el viejo dicho dice, el diablo está en el detalle. El gobierno del presidente Lasso sacó un decreto totalmente inconstitucional, totalmente atentatorio a derechos humanos, que incluso hablaba de utilizar la fuerza letal, suprimir el Internet, limitar la labor de los periodistas, todo lo que se suele criticar de, entre comillas, gobiernos antidemocráticos, era ese decreto. Ante la reacción de inclusive grupos que apoyan al mismo gobierno, se bajó este decreto y se dijo que era tan solo un borrador. Independientemente de si haya sido un borrador, que no creo, o haya sido un documento que se quitó, lo grave es que haya gente en Carondelet, en el Palacio de Gobierno, que piensa de esa manera, que cree que la solución es la represión. Y de hecho, ese es el punto central de todo lo que está sucediendo. El gobierno de Guillermo Lasso se ha quedado sin herramientas políticas y este rato cree que emplear a la policía soluciona todos los conflictos que existen. Entonces, tienes protestas de los estudiantes de medicina y funcionarios de medicina que estuvieron en la primera línea luchando contra el COVID, despidos, sacas a la policía. Tienes problemas con el mundo de los maestros, sacas a la policía. Tienes un problema con el mundo de los agricultores y campesinos, sacas a la policía. Y curiosamente, en temas de seguridad, cuando el país está viviendo las peores índices de seguridad desde el regreso a la democracia y en realidad de su historia, ahí la policía no aparece por ningún lado.
Entonces lo que estamos viviendo es una situación de incapacidad del gobierno de gestionar la política. Hablar de la Asamblea Nacional casi que carece de sentido porque este rato ha sido sobrepasado ese foro, por más protagonismo que ellos quieran darse a sí mismos, y lo que tenemos es grandes y considerables movilizaciones en las calles. Y a diferencia del 2019 ya no se localiza solo en Quito, sino que se ve en diferentes provincias, incluida la costa, el litoral, que suele ser más tranquilo. Este rato las protestas allá también son considerables. Entonces yo realmente dudo mucho de un papel mediador o incluso político de equilibrio por parte de la Asamblea Nacional. Este rato el balón está del lado del gobierno y el gobierno tiene el poder, entonces tiene la capacidad también de ceder y tratar de llegar a acuerdos mientras se puede. Puede que lleguemos a un punto donde ya no tenga esa alternativa. Parece que en todo caso, después de ver este comunicado de la CONAIE acompañado de otros sectores que se movilizan, no darán marcha atrás y que esto que han llamado paro nacional indefinido así se va a quedar. Usted ha salido a observar esas movilizaciones. ¿Cuál es ese sentir? ¿Cómo lo percibe usted? Esa es una excelente observación porque trata de generalizarse toda la protesta social como marchas del movimiento indígena y lo que vemos es que día a día aumentan más gremios que se suman a las protestas y eso es una mala noticia para el gobierno, por supuesto, pero ellos no parecen verlo. Yo estuve presente en las protestas de estos días, particularmente ayer y el día de hoy he visto mucha violencia, represión, podría llamarlo usted. No importa la categoría que se use, pero lo que estamos viendo es violencia. Y el Ecuador tiene una trayectoria, afortunadamente, de índices de violencia política muy bajos. No es un país que uno podría calificar políticamente violento. Pero este rato estamos viendo procesos sin precedentes de polarización y de violencia, por ejemplo, alrededor de sectores más bien pudientes camino al aeropuerto, entre la ciudad de Quito y el aeropuerto, gente que salió armada a literal, tiroteos en contra de los indígenas que están transitando. Ahí tú ves niveles de polarización que son absolutamente indeseables. Alguna gente está hablando de guerra civil, yo creo que esa es una exageración y de hecho no hay que hablarlo en voz alta porque es darle idea a gente que son violentos y eso no es algo que se desea en el Ecuador, pero sí que ha habido más violencia y es algo que se siente. Las familias de las personas alrededor de estos sectores cercanos a la Asamblea Nacional están sufriendo las consecuencias del gas lacrimógeno, del ruido, de los petardos, es algo que es cotidiano. Yo sé que puede sonar hasta superficial, los animalitos, los niños están asustados, entonces claro que hay un malestar generalizado de la población, más allá de que apoyen uno u otro lado, entienden que esto no debería continuar. Entonces está, insisto, en manos del gobierno hacer un gesto de negociación en verdad, y dejar de mentir, porque básicamente se ha estado tratando de empaquetar esto como una protesta de solo un sector que es además radicalizado y que no quiere negociar, y uno se da cuenta que cada vez es más, es mayoritario el apoyo por parte de otros sectores del Ecuador, otros gremios y de la población sin afiliación. En todo caso, lo que vemos, aunque el gobierno puede decir hasta misa para plantearlo coloquialmente, a diferencia del año 2019, es que las protestas son realmente masivas en tantas partes del país. Ernesto, muchas gracias por ese análisis. Gracias, buenas noches. Muy buenas noches, gracias por invitarme. Muchas gracias. Así vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Uruguay, semana de protestas en todo el país. Este miércoles el turno fue para trabajadores de empresas públicas de comunicación. Denuncian que hay una intención obscena del gobierno por desmantelar Antel para entregar todo a los privados. Vamos a ver lo que está pasando al volver en Es Noticia. Este año rompimos récord de exportaciones. Gracias a la estabilidad económica, en los primeros 4 meses, nuestro país logró exportar $4.278 millones, el monto más alto alcanzado hasta ahora. Más de la mitad de lo exportado corresponde al sector de manufactura, el rubro que genera más empleos. La construcción económica avanza. Estamos saliendo adelante.
En Telesur vivimos la emoción del deporte y para estar más cerca de ti, cambiamos a los satélites IS-34 y IS-14 para traerte a tus pantallas el mejor contenido tanto en inglés como en español desde América hasta Europa. Cuéntame, ¿ya adquiriste nuestra señal? Si aún no lo has hecho, contacta a tu teleoperadora y unámonos todos en una sola emoción, porque Telesur siempre da más. ¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. Te invito a que me acompañes en un nuevo programa en donde estaremos hablando sobre las protestas indígenas en Ecuador con otra notable invitada, Mónica Chuji, directora adjunta para América Latina y el Caribe de IPRI, la Iniciativa Global por los Derechos de los Pueblos Indígenas Internacional y defensora de los derechos humanos, desde Ecuador, solo por Telesur. Notables con Jorge Gestoso. Jueves, solo por Telesur. Las medidas económicas mueven al mundo y los líderes detrás de ellas buscan nuevas estrategias para hacer frente a la recesión mundial. De lunes a viernes, 2 emisiones para analizar el contexto global en Impacto Económico. Solo por Telesur. Nos acercamos a una nueva era. Las tendencias tecnológicas y el despliegue masivo de nuevas redes es apenas el comienzo de lo que nos depara esta nueva década. Atomun. Viajeros del saber, el futuro es hoy. En Noticia Uruguay, en esta nación continúan las movilizaciones y ahora fueron trabajadores públicos los que marcharon por salario y contra las privatizaciones. Otra jornada de movilizaciones en Uruguay. Ahora le tocó el turno a la Mesa Sindical Coordinadora de Entes, es decir, a todos los trabajadores de las empresas estatales. A pesar del frío reinante, desde la mañana los trabajadores se convocaron en el centro de Montevideo, exigiendo recuperación salarial e ingreso de personal, entre otras cosas. Hay una plataforma clara de la Mesa Coordinadora de Entes que hoy nos moviliza por salario y por ingreso de personal. Pero también hay otros temas que son evidentemente temas país, por ejemplo el proyecto Neptuno, por ejemplo la defensa de la seguridad social. Obviamente son sindicatos que están nucleados en la Mesa de Entes, pero que además creemos nosotros es una plataforma que excede ampliamente a la mesa. Los cientos de trabajadores que llegaron desde distintos puntos de la capital expresaron una negativa central, que es su firme rechazo a los intentos privatizadores que el gobierno de Luis Lacalle Pou lleva adelante contra algunos sectores de las empresas públicas. Hay que recordar que en Uruguay la ciudadanía resolvió hace años, en referéndums y plebiscitos,
que los servicios públicos los debe brindar el Estado mediante empresas públicas que además son monopólicas. Y la movilización nos convoca a todos los trabajadores y trabajadoras de las empresas públicas en defensa de las empresas públicas, confrontando con un modelo que pretende reducir a su mínima expresión el Estado, obviamente privatizando una cantidad de líneas de negocio, una cantidad de servicios y en definitiva reduciéndolo a su mínima expresión al servicio de los privados. En el caso concreto de la telefónica estatal Antel, un reciente decreto del Poder Ejecutivo alarmó a la sociedad porque favorece directamente a los canales privados, permitiéndole utilizar la fibra óptica monopólica que la propia Antel instaló en todo el país en los últimos años para que hagan negocios sin haber aportado un solo peso. Y en los últimos días, con el anuncio del otorgamiento de 5 licencias a 5 cableoperadores, de los cuales 3 son muy importantes en el país, para poder brindar servicio de banda ancha, rompiendo con el monopolio de Antel, asaltando el patrimonio y la soberanía de todos los uruguayos y uruguayas. La movilización de todos los entes llegó a las puertas mismas de la sede gubernamental, donde se agradeció la amplia participación y nuevamente se escucharon las críticas al gobierno y su apuesta neoliberal. Un caluroso abrazo a todos aquellos trabajadores y trabajadoras que se encuentran en lucha, enfrentando esta embestida de las patronales y los poderosos, enfrentando despidos, recortes, cierres, haciendo frente a la represión antisindical y al hostigamiento permanente que viene del envalentonamiento de los sectores patronales y reaccionarios. A todos ellos, un saludo y el compromiso de continuar con el camino solidario de unificar las luchas, porque vaya si es necesario comprender e internalizar que esta etapa histórica, el conflicto es y seguirá siendo clase contra clase. Por último, los trabajadores recordaron que en materia salarial los ámbitos de negociación colectiva con el gobierno no están dando resultado y todo hace pensar que las promesas hechas por el Ejecutivo de recuperación salarial no se van a alcanzar en este periodo. Mateo Grille, Telesur, Montevideo, Uruguay. Vamos a entrar con el análisis. Para ello nos acompaña Daniel Olesker, magíster en Economía, senador de la República por el Frente Amplio, exministro de Salud, exministro de Desarrollo Social, nos acompaña desde Montevideo. Senador, muy buenas noches, bienvenido. ¿Me escucha, senador? Buenas noches. Buenas noches, ¿usted me escucha a mí? Ya lo escucho, así es. Gracias, muy buenas noches, senador. A diferencia de años anteriores, vemos en los últimos meses, en particular las últimas semanas, que cada día hay una nueva movilización, una protesta en contra del presidente Luis Lacalle Pou. Distintos sectores que se movilizan por distintas razones. ¿Qué los unen en estas protestas? Acá hay como dos grandes ejes. Por eso hubo un poco una movilización, sobre todo de sectores privados vinculados al salario, y hoy una movilización de sectores públicos. Los unen dos cosas: un modelo, un proyecto de país que básicamente se propone reducir, desmantelar la participación del Estado en la economía. Yo lo he denominado el quinteto. Seguramente quienes estén en Venezuela no lo puedan comprender en cabalidad, pero hay un proyecto de mercantilización del agua potable para OCE, hay un proyecto de mercantilización del acceso a la energía para los grandes consumidores en la UTE, hay un proyecto de entregarle a los canales privados la venta de Internet para Antel, hay un proyecto de la entrega del puerto, la central de contenedores, y hay un proyecto Antel, OCE, puerto, pero que me falta uno, de ANCAP para, digamos, ir privatizando áreas como la del cemento u otras. Entonces, yo le llamo el quinteto porque forma parte de un mismo proyecto, que es el proyecto de ir desmantelando el Estado y al mismo tiempo entregarle al capital privado áreas estratégicas desde el punto de vista de la conformación de la tasa de ganancia. Por ejemplo, bueno, acá ya di varios ejemplos, pero el ejemplo de los datos de Internet y el ejemplo del combustible son
los más claros. Entonces, eso afecta a los sindicatos de las empresas públicas. Y luego está el otro proyecto, que es el de la concentración de la riqueza. En el informe se decía, es muy probable, esto ya lo dije la otra vez que ustedes me invitaron a intervenir acá, es muy probable que no se logre recuperar el salario real perdido. Pero quiero decirlo, para que se entienda, que si se lograra, comparto con los sindicatos públicos, con el informe que hacía Mateo, de que no se lograría, pero si se lograra, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Cuál es el compromiso del gobierno? El compromiso del gobierno es que al final del 24 el salario real sea el mismo que el 19. ¿Y ustedes saben cuánto va a estar el PBI del 24 respecto al 19? Bueno, no sabemos porque falta tiempo, pero las estimaciones más o menos razonables es en torno a 15%. Entonces, aún en la hipótesis de que el gobierno cumpla su meta salarial, que comparto con los sindicatos, que es bastante difícil, que se perdieron 2 años y este año se va a volver a perder, o sea que tendrían que recuperarse en 2 años, aún en ese caso hay una fuerte concentración de la riqueza, con una transferencia del trabajo al capital, que nosotros estimamos, en un trabajo que me tocó hacer hace un tiempo, de la masa salarial y jubilatoria, la masa del capital, del orden de los 4.000, 5.000 millones de dólares, o sea, digamos, un 15% del PBI, digamos, que se transferiría. Entonces, esos son los dos grandes ejes que unifican a todo el movimiento obrero, a todo el movimiento cooperativo, porque las viviendas cooperativas también están trabadas, al movimiento de pequeñas empresas, porque fíjese que el consumo cayó 11% en mayo respecto a mayo del año pasado. ¿Y por qué cayó? Y bueno, porque en Uruguay, quizás a diferencia de Venezuela o de países como Ecuador, como Perú, donde hay un cierto... los asalariados no tienen un peso tan relevante en la estructura. Uruguay es una economía muy salarizada. 2 de cada 3 hogares viven de un salario de una jubilación. Entonces, con 2 años en los que los salarios cayeron 5 o 6% y la jubilación es más o menos lo mismo, el consumo se desplomó en el mercado interno y sobre todo en la pequeña producción y en la pequeña y mediano comercio. Eso es lo que unifica hoy. Eso es lo que unifica. ¿Y qué momento piensa uno, dice uno, está viviendo el país? Porque aún le queda tiempo de gobierno al presidente Luis Lacalle Pou, pensando en una probabilidad de regreso del Frente Amplio o un gobierno que no desmantele el Estado. Senador, lamentablemente se nos acaba el tiempo, es un asunto que lo revisamos y analizamos de manera permanente. Gracias, muy buenas noches. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Hasta mañana, sigan con nosotros.